Esa es la verdad, que la religión romana comienza en Roma, por eso se llama romana, y nace recién en el tercer siglo. Hola mis queridos hermanos, reciban un saludo cordial y bienvenidos a este su canal Reacciones con la Biblia. El pastor que acabamos de escuchar y que estamos viendo en pantalla se llama José Luis Terán. Está respondiendo en este video a una afirmación que parece que le hacen o a una pregunta donde le dicen que la Iglesia Católica viene del primer siglo. Yo quiero que reaccionemos a este video y escuchemos la respuesta que este señor dio a esa afirmación. Yo busqué un poquito sobre él en internet y encontré, y dice así: José Luis Terán dice: soy ingeniero en diseño gráfico de profesión, también soy comunicador y licenciado en teología. Escuchen esto: licenciado en teología. Sin más, vamos de una vez a irlo escuchando y vamos reaccionando a lo que él va a decir. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana viene desde el primer siglo. Falso. Recién nace en el año 312 con la venia y respaldo del emperador romano Constantino, un hombre ultra pagano que supuestamente se convierte a Cristo y termina cristianizando a Roma, entre comillas. Ok, entonces ya escucharon esta primera parte. Dos cosas dijo. Una, que es falso que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana venga del primer siglo, porque la Iglesia Católica, Apostólica y Romana la fundó Constantino o fue fundada en el año 312 con la venia del emperador Constantino, que terminó cristianizando a Roma. Permítame, yo cambio para que arranquemos de una vez a responder esto. Bueno, vamos por partes, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque dice este autonombrado y falso pastor que Constantino cristianizó a Roma. Padre Santo, Padre Santo. A ver, vamos por partes. Primero, a ver, esto es una muestra de ignorancia extrema. Repito, es una muestra de ignorancia extrema de este señor o una mentira para engañar tontos e ignorantes como está acostumbrado. Porque, ¿cómo puede ser posible que un supuesto licenciado en teología diga que Constantino cristianizó a Roma, cuando hacia los años 60, más o menos, el apóstol Pablo le escribe una carta a la iglesia de Roma? Estamos hablando de 260 años antes del año 312, que es el año que él está mencionando ahí y que dice que Constantino cristianizó a Roma. Ya el apóstol Pablo le había escrito una carta a los cristianos de Roma. Entonces, o es ignorancia extrema, aunque él más adelante va a mencionar lo que les estoy diciendo de la carta del apóstol Pablo, lo cual significa que es peor porque es malicia, es engaño, es mentira para engañar tontos e ignorantes. ¿Cómo puede ser posible que un licenciado en teología salga diciendo que Constantino cristianizó a Roma cuando sabemos, y esto es lo segundo que les quiero decir, que según Ireneo de León, un padre de la iglesia que vivió de entre el año 130 y 202, dijo que la iglesia de Roma fue fundada por los apóstoles Pedro y Pablo? Aquí solamente lo menciono, pero más adelante vamos a mirar lo que dijo San Ireneo de León para que ustedes se queden con la boca abierta y vean cómo estos falsos profetas andan engañando a un montón de gente. Y muchas personas caen en sus mentiras y en sus garras por no leer las escrituras y por no estudiar un poquitico de historia. Pero hágame el favor, ¿cómo puede ser posible que venga a decir que Constantino cristianizó a Roma cuando hacia los años 60 el apóstol Pablo le escribe una carta a la iglesia de Roma? Pero bueno, vamos con lo otro. Esto ya lo he dicho varias veces, porque como todos los pastores, como no tienen historia, andan con estas mentiras y estas difamaciones para desacreditar la Iglesia Católica. Entonces, cuantas veces lo tenga que decir, lo voy a decir. Y es lo siguiente: el emperador Constantino no fundó ninguna iglesia. Si ellos lo quieren creer bien o no. Pero ustedes, mis queridos hermanos, tienen que saber, ustedes, mis queridos hermanos católicos de la iglesia verdadera que fundó Jesucristo, tienen que saber esto. El emperador Constantino no fundó ninguna iglesia. Voy a contarles un poquitico sobre esto para que ustedes lo tengan claro.
Resulta de que incluso antes que Constantino, otro emperador llamado Galerio, hacia el año 311, promulgó un edicto conocido como el Edicto de Tolerancia de Sérdica. Miren lo que decía ese edicto. Habiendo recibido esta indulgencia, o sea que el primero que le da una indulgencia a los cristianos no es Constantino, es Galerio en el año 311. Dice, habiendo recibido esta indulgencia, ellos habrán de orar a su Dios por nuestra seguridad, por la de la República y por la propia, que la República continúe intacta y para que ellos puedan vivir tranquilamente en sus hogares. Entonces, como podemos ver, en un edicto, el edicto de Galerio del año 311, ya se le había dado una indulgencia a los cristianos para que se les respetara, para que no se les persiguiera más. ¿Por qué? Porque resulta de que hasta este año los primeros cristianos eran fuertemente perseguidos por algunas temporadas. Habían unas temporadas donde venía un emperador que los dejaba un poco tranquilos, ellos salían, construían y en fin, estaban tranquilos, pero llegaba otro y empezaba a perseguirlos y fue la época de cientos de mártires católicos. Solo hasta el año 311 entonces se les da esta indulgencia por parte del emperador Galerio y ellos van a poder vivir un poco tranquilos de toda esa persecución. Ahora vamos con Constantino, porque lo que Constantino hizo fue promulgar el Edicto de Milán. ¿Qué es el Edicto de Milán? Dice así, el Edicto o Constitución Imperial fue aprobada entre otra serie de medidas tomadas en conjunto por los emperadores romanos de Oriente y Occidente, Constantino y Licinio, en junio del año 313. En este se establecía lo siguiente, presten mucha atención a lo que se establecía en ese edicto. Habiendo advertido ya hace mucho tiempo que no debe ser cohibida la libertad de religión, ¿por qué dice así? Que hace tiempo que no debe ser cohibida la libertad de religión, porque eso era lo que ya había hecho Galerio con la indulgencia. Sigue diciendo, sino que ha de permitirse el arbitrio y la libertad de cada cual se ejerciten las cosas divinas conforme al parecer de su alma, hemos sancionado que tanto los demás cuanto los cristianos, escuchen esto mis queridos hermanos, no solamente los cristianos, sino también las demás religiones. Entonces, tanto los demás cuanto los cristianos conserven la fe y observancia de su secta y religión. Para Constantino, nosotros los cristianos católicos éramos una secta. Sigue. Que a los cristianos y a todos los demás se conceda libre facultad de seguir la religión que a bien tengan, a fin de que quien quiera que fuere el numen divino y celestial pueda ser propio a nosotros y a todos los que viven bajo nuestro imperio. Así pues, hemos promulgado con saludable y rectísimo criterio esta nuestra voluntad, para que a ninguno se niegue en absoluto la licencia de seguir o elegir la observancia y la religión cristiana. Antes bien, sea lícito a cada uno dedicar su alma a aquella religión que estimare convenirle. Entonces, como podemos ver, el emperador Constantino lo único que hizo fue promulgar un edicto, el edicto de Milán, donde da libertad religiosa, no solamente a los cristianos, sino también a los demás, confirmando un poco lo que ya había hecho Galerio en el año 311. Pero hay más, porque resulta de que Constantino ni siquiera fue el que hizo el cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Escuche, pastor, escuche porque no le hace ningún mal y le hace mucho bien leer un poquitico de historia. Es que cómo puede ser que diga que es licenciado en teología y cero en historia y se ponga a repetir como un loro lo que otros dicen sin investigar, sin consultar. Miren, resulta de que Constantino murió en el año 337 y el cristianismo fue declarada la religión del Imperio Romano el 27 de febrero del año 380 por el emperador Teodosio, 43 años después de la muerte de Constantino. Miren lo que dice edicto de los emperadores Graciano, Valentino II y Teodosio Augusto al pueblo de la ciudad de Constantinopla. Miremos la declaratoria. Pastor, se encuentra en el Código Teodosiano 1612. Dice así. Queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen la religión que el divino apóstol Pedro dio a los romanos. Miren,
profesen la religión que el divino apóstol Pedro dio a los romanos, que hasta hoy se ha predicado como la predicó él mismo, y que es evidente que profesan el pontífice Dámaso. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque recuerden que el pontífice Dámaso o el Papa Dámaso fue el cual en el año 382 se reunió con los obispos de todas partes y con la ayuda del Espíritu Santo escogieron los 27 libros que son canónicos para el Nuevo Testamento, declararon apócrifos los demás, los juntaron esos 27 que escogieron a los 46 de la Septuaginta y formaron la Biblia que nosotros tenemos hoy en día. Y aquí lo está confirmando este edicto de Teodosio cuando declara el cristianismo la religión del Imperio Romano. En ese momento el pontífice era Dámaso y el obispo de Alejandría, Pedro, hombre de santidad apostólica. Esto es según la doctrina apostólica y la doctrina evangélica. Creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bajo el concepto de igual majestad y de piadosa Trinidad. Ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma, mientras que los demás los juzgamos dementes y locos sobre los que pesará la infamia de la herejía. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. Entonces, como podemos ver, mis queridos hermanos, este tipo ignora que ni siquiera fue Constantino el que hizo el cristianismo, la religión del Imperio Romano. Pero ahora viene lo siguiente. Pastor José Luis Terán, supuesto licenciado en teología, me hace un favor, regálame el día y la declaratoria donde diga que el emperador Constantino haya fundado alguna iglesia. Porque esto no es repitiendo como un loro lo que escucha decir de otros, esto es con pruebas, con edictos. Entonces regáleme el edicto, regáleme la fecha en la cual se diga, y el documento, el edicto, la declaratoria donde se diga que el emperador Constantino haya fundado alguna iglesia. Espero que no me deje esperando y que me dé esa declaratoria. ¿Listo? Háganle llegar este video. Yo voy a tratar de hacérselo llegar, pero háganlo llegar ustedes también. Porque yo quiero que él me dé esa fecha y esa declaratoria, ese edicto. Ahora, dijo este autonombrado pastor que la Iglesia Católica nació en el año 312 con la venia del emperador Constantino. Yo le pregunto, primero que todo, decídase. ¿La fundó Constantino, como dicen otros pastores? ¿O la fundó? ¿O quién la fundó? Porque si no fue Constantino y usted utiliza una ambigüedad para engañar ahí a bobos e ignorantes diciendo que fue con la venia del emperador Constantino, entonces dígame quién fue el fundador, deme el nombre. Si fue Constantino, es una gran mentira. Ya les demostré y siempre lo voy a mostrar con más cosas. Pero si fue en el año 312 con la venia de Constantino, ¿quién fue el fundador? Denos el nombre. Ahora, Constantino fue emperador entre los años 306 y 337. Y para ese entonces ya había unas 1500 sedes episcopales, que quiere decir ya 1500 obispos con sedes episcopales. Teníamos ya 33 papas. Y para acabar de ajustar, Constantino fue bautizado por un obispo arriano que no estaba en comunión con la iglesia unos días antes de morirse. Entonces, repito, ¿qué es lo que pasa? Como estas iglesias herejes y apóstatas no tienen historia, cuando usted va y busca la sucesión de ellos, encuentra que fue el abuelo, o un poquito más del abuelo, porque son iglesias familiares, el bisabuelo, el abuelo, el papá, el hijo, el nieto, y se van a quedar así. Son negocios familiares, muchas de ellas, no todas, pero muchas. Entonces, como no tienen historia, no tienen sucesión apostólica para demostrar que vienen de Cristo, les duele que sí haya una iglesia que venga desde Cristo con sucesión apostólica, entonces tienen que tratar de desacreditar todo eso. Y para eso tienen que mentir, pecado bíblico, mentir.
pero ellos lo hacen con una facilidad, con una facilidad. Porque tratando de demostrar que la Iglesia Católica no viene desde el primer siglo, no viene desde Cristo, y diciendo mentiras como esta, que fue fundada por Constantino, o fundada y que creció con la venia, o ayudada con la venia del emperador Constantino, pues tratan como que de tener un poquitico de legitimidad de ellos. Eso es lo que tratan de hacer. Entonces, ya vimos, es una gran mentira que Constantino haya fundado alguna iglesia, porque no fundó ni una sola iglesia. Ni siquiera fue él el que hizo el cristianismo la religión del Imperio Romano. Y es una burrada, pero burrada de una persona que fue a un centro de teología no sé, a bolear piedra o a no sé qué, menos a estudiar, decir que Constantino cristianizó a Roma. Una completa burrada. Pero bueno, vamos a seguirlo escuchando a ver qué más burradas dice. Y obviamente paganizando el poco cristianismo que había en ese entonces. Escuchen esto. Padre Santo, Padre Santo. Y obviamente cristianizando el poco cristianismo que había en ese entonces. Dios mío, no puede ser. O peor, ¿cómo puede ser que haya gente que le crea a un tipo como estos? Permítame, yo cambio nuevamente. Miren, mis queridos hermanos, yo les voy a mostrar lo siguiente. Si nosotros vamos a Hechos de los Apóstoles, en pleno momento de Pentecostés, cuando la iglesia se va al mundo a cumplir con el mandato de Jesús, miren lo que sucedió. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Miren, solo en Pentecostés, después de que vino el Espíritu Santo, se añadieron 3,000 personas a la iglesia. Pero vamos un poquitico más adelante, Hechos 4:1. En adelante dice así: hablando de ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Ya en Hechos capítulo 4, versículo 4, ya tenemos que solo en hombres habían 5,000 más, solo en varones, sin contar mujeres, 5,000 más. Ya tenemos entonces 8,000. Pero vamos todavía un poquitico más. Si vamos a Romanos 16:3, que ya había iglesia en Roma, pastor. Constantino no cristianizó el poquito cristianismo que cristianizó a Roma, no, ya había iglesia en Roma desde que la fundaron el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Dice así: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradoras en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¿Cuáles eran todas las iglesias de los gentiles? La de Galacia, la de Antioquía, la de Colosas, la de Corintio, la de Tesalónica. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo mandó a los apóstoles a ir al mundo entero y ellos se fueron a diferentes lugares, a África, Chipre, para que vengas vos con una nariz de Pinocho por acá o con una ignorancia extrema a decir que Constantino cristianizó a Roma y a decir que el poquito cristianismo que había en ese entonces, síganos leyendo y verá todos los que saluda ahí. Y miren, vamos a mirar. Versículo 16, Romanos 16:16. Saludos a los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Repito, había iglesia en Antioquía, en Galacia, en Siria, en Colosas, Corinto, Tesalónica, en África, por todas partes. Ya había iglesia por un montón de lugares. Pablo había ido incluso a España, a lo mejor ya. Para que vengas a decir el poquito cristianismo que había. Me imagino que dentro de ese poquito cristianismo se quieren meter ustedes. No, son secticas nacidas hace poquitico.
La que más tiene viene de Martín Lutero, los luteranos. De resto son secticas ahí fundadas por alguien por ahí que coge una Biblia y le da por fundar una secta y ya. Entonces, ¿cómo puede ser posible que venga a decir el poquito cristianismo que había en ese entonces? Además de que habían cientos de miles de mártires ya. Cientos de miles de mártires ya. Bien, vamos a seguirlo escuchando. A partir de ahí, la religión romana se autoproclama Iglesia de Cristo y nadie podía decirles lo contrario porque tenían poder. Pero Ok, vamos con esto también. Permítame un segundito. A partir de ahí se autoproclaman Iglesia de Cristo. Y nadie podía decirle nada. Vamos con esto. Miren, pastor, por si usted no sabía, hay que leer un poquito también la Biblia. Si no sabía, mire esto. Marcos 3:13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. En Lucas capítulo 10 versículo 16 dice, el que a vosotros oye, a mí oye, y el que a vosotros desecha, a mí desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Y en Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y a esos que Jesús llamó, que estableció 12. ¿Por qué 12? Porque en el pueblo de Israel, el antiguo pueblo de Dios Israel era por 12 tribus, entonces esta va a ser el nuevo pueblo de Dios, la iglesia, entonces 12. Les da, dice, el que a ustedes escucha, a mí escucha, el que a ustedes recibe, a mí recibe, el que a ustedes desecha, a mí desecha. Los manda que vayan al mundo entero. Y ellos cumplieron. Por ahí solamente buscar a dónde se fue cada uno de los apóstoles para que vean en el año 312 la cantidad de cristianos que había, como que poquitos. Y fuera de eso, para acabar de ajustar, en Hechos 11:26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Esto fue en Antioquía. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pero también ahí mismo en Antioquía, un obispo católico comido por los leones, Ignacio de Antioquía, la llamó también católica. La iglesia no se llama católica, la iglesia es católica. Es católica porque la iglesia de Cristo él quiso que fuera universal. Su mensaje es universal. Ahora vamos con esto otro. Hechos capítulo 1, versículo 7 en adelante dice, y les dijo, aquí Jesús, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. El poder que tiene la iglesia, el poder se la da Cristo. ¿Cómo? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El poder de la iglesia es por el Espíritu Santo que el Señor le dio a la iglesia. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso es universal, católica. La iglesia de Cristo. Y gracias a ese poder que le dio Cristo y que tiene por el Espíritu Santo, es que la iglesia pudo soportar 300 años de persecución de los emperadores romanos. Es que la iglesia, sin coger una sola espada y poniendo solamente sangre de mártires, logró vencer al imperio más grande de la historia hasta ahora, que era el imperio romano. Poniendo sangre de mártires. Mártires que no son de su secta. Entonces, el poder se lo dio el mismo Jesús, se lo da el Espíritu Santo actuando en ella. Y claro que viene desde Cristo, el mismo Cristo la fundó. El mismo Cristo les dijo, quien a ustedes escucha, a mí escucha. Quien a ustedes recibe, a mí recibe. Bien, vamos a seguirlo escuchando a ver qué más va a decir. como todos ya sabemos, nace un supuesto cristianismo, pero sin frutos y con cientos de herejías y dogmas, y todo bajo el patrocinio de su padre Constantino. Y entonces dice
que nace un supuesto cristianismo con cientos de herejías y dogmas. Ay, Dios mío bendito. Es que yo siempre he dicho, yo respeto a algunos pastores, la verdad que hay unos pastores a los que me les he escrito el sombrero, son gente bien formada, son gente que concede lo que hay que conceder, pero a unos como estos simplemente son unos payasos que yo siempre digo, para ser pastor de estos es muy fácil. Parece que están reunidos y dicen, ¿alguien quiere ser pastor? Yo quiero ser pastor. ¿Qué tengo que hacer? Lo único que tiene que hacer es hablar mal de la Iglesia Católica y descontextualizar la Biblia. Y ya, bueno, me interesa. Y ojo, repita conmigo. No te harás imagen. Éxodo 24, no te harás imagen. Ojo, repita conmigo. María no es virgen. Ojo, repita conmigo. Pedro no fue el primer pastor puesto por Jesús, no es el Papa. ¿Cumple esos requisitos? Sí, tenga su cartón. Ah, claro, después le llenan un papel y le dicen licenciado en teología. Pero vamos a esto, vamos a mirar esto. Él dice que cientos de herejías y dogmas. Mire, pastor, si hubiera tomado la molestia de poner en internet cuántos dogmas tiene la Iglesia Católica y le aparecerían 44, ¿cómo que cientos? Mentiroso. Deje de ser mentiroso y falso. 44 le aparecerían ahí. Ahí están cuáles son los dogmas oficiales de la Iglesia Católica. Segundo, herejías de verdad. Vamos a ver quién es el hereje. Por ejemplo, si nosotros vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 6, 51 en adelante, miren lo que dice. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré para la vida, por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el día postrero. Porque mi carne es verdadera, verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Pero si fuera poquito, bueno, entonces, ¿quiénes creen eso? ¿Nosotros los católicos? ¿O usted? Eso lo creemos nosotros. El hereje es usted que no le cree a Cristo Jesús. Pero como si fuera poquito, no lo dijo solamente ahí. Miremos cómo lo dijo en Mateo 26, 26, 27. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed esto que tenía en la mano pan, es mi cuerpo. Y tomando la copa y bebiendo de agua, se les dio diciendo, bebed todos de ella, porque esto que tenía en la mano, una copa con vino, es mi sangre, del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Pero como si fuera poco, lo dice Marcos 14, 22, 23, 24 y Lucas 22, 19. ¿Quién es el hereje? ¿Quién es el que tiene herejías? ¿Usted qué cree que es simbólico? ¿Usted que no cree en la presencia real de Jesucristo o nosotros? ¿Quién es el hereje? Pero vamos también a otro más. Juan 20, 19 en adelante. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús. Pastor, miren lo que dice ahí, vino Jesús. El Señor, vino Jesús. Y puesto en medio les dijo, pasa a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Era el Señor, sí era Él. Entonces Jesús, para que no haya duda, pastor, entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se les retuvieren les son retenidos. Estoy utilizando su Biblia Reina y Valera para que después no me saque excusas. Pero remitir y perdonar es lo mismo. ¿Quién es el hereje? Nosotros que creemos que el Señor le dio la autoridad a los apóstoles para perdonar en su nombre pecados.
¿O usted que no lo cree? ¿Quién es el hereje? Vamos con otro. Mateo 16, 17 en adelante. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y miren, en Juan 21, 15, 17, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Los corderos de Cristo los apacienta Pedro. Volvió a decirle la segunda vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. ¿Quién apacienta? ¿Quién pastorea? El pastor. Le dijo la tercera vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pero se entristeció de que le dijere por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces vemos cómo el Señor Jesús, piedra angular, dueño de la iglesia, cabeza de la iglesia, escoge a Pedro para ser la cabeza visible de la iglesia cuando él ya no está. Y fuera de eso, lo deja pastor de toda su iglesia, de todo su rebaño. ¿Quién cree esto? ¿Nosotros? ¿O usted? Lo creemos nosotros, usted no lo cree. Entonces, ¿quién es el hereje? ¿Nosotros o usted? Para que salga ahí a decir, ¡ay, herejes! Cientos de dogmas, primero una gran mentira y segundo herejes. Y así sucesivamente hay un montón de cosas en las que le puedo mostrar que usted es hereje. Es un hereje. Vamos a seguir escuchando. Esa es la verdad, que la religión romana comienza en Roma, por eso se llama romana. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué escuché? ¿Qué escuché? Vamos a volverlo a poner, a ver. Vamos a volverlo a poner. Vamos a ponerlo desde por aquí, a ver. Vamos a ponerlo desde ahí. Sí, esa es la verdad, que la religión romana comienza en Roma, por eso se llama romana. Ay, madre mía. Que la religión romana comienza en Roma, pero se llama romana. Ay, Padre Santo. Entonces, ¿cómo se llaman ustedes que vienen de Lutero y nacieron en Alemania? ¿Alemanes? ¿No tienen nada que ver con Cristo? ¿Y cómo se llaman la mayoría de sectas como la suya que nacieron en Estados Unidos? ¿Estadounidenses? ¿Y las que nacieron en Colombia, colombianas? ¿Y las que nacieron en Venezuela, venezolanas? ¿Y las chilenas, en chilenas? Y así sucesivamente. Creo que él es de Perú. Entonces, la iglesia de él es peruana, no tiene nada que ver con Cristo. Pero vamos a mirar lo siguiente. Miren, mis queridos hermanos, yo quiero explicarles a ustedes, y pastor, le voy a explicar a usted también, yo sé que no le va a servir para nada, pues a usted no le interesa, conocer la verdad no le interesa, pero nada, yo estoy seguro de eso, solo le interesa seguir ahí viviendo de los demás, pero la verdad no. Yo les voy a explicar a ustedes por qué la iglesia se llama católica romana, por qué se llama romana. Resulta de que los apóstoles Pedro y Pablo murieron en Roma hacia los años 65-67. Es muy difícil de definir, pues es muy complicado por el tiempo definir la fecha exacta, pero casi todos los historiadores dicen que entre el 65 y 67 murieron en Roma. Entonces la iglesia se llama romana es porque la sede está en Roma. ¿Por qué? Porque de ahí vienen los sucesores del apóstol Pedro, que fue el jefe y pastor que Jesús dejó en su iglesia. Tal y como les mostré ahorita aquí arriba, en Mateo 16, 17 al 19, pero sobre todo en Juan 21, 15, 17, cuando el Señor nombra a Pedro pastor de todo su rebaño, de toda su iglesia. Entonces, como en Roma ha existido desde Pedro hasta hoy el sucesor de Pedro, por eso la iglesia se llama romana, porque la sede está en Roma. Porque nosotros sabemos que la iglesia no nació en Roma. Nosotros sabemos que la iglesia nació, es más, empieza en Galilea cuando el Señor los empieza a llamar. Y luego ellos
en Jerusalén reciben el Espíritu Santo y se van al mundo entero. La iglesia más antigua es, por tanto, la de Jerusalén. Repito, romana es porque es donde está la sede de la iglesia, porque ahí están los sucesores del apóstol Pedro. Ahora, yo quiero mostrarle esto, pastor, que yo le había mostrado por allá más adelante, donde San Ireneo de León, un gran obispo de la iglesia, que vivió entre los años 130 al 202, nos va a decir, y que fue el que nos dijo que la iglesia en Roma la fundó Pedro y Pablo. Miren lo que va a decir sobre la sede de Roma. Preste atención a esto. Libro 3.3.2, pastor, libro 3.3.2, para que lea un poquitico de patrística o yo. Dice así: sin embargo, como sería muy tedioso en un volumen como este contar las sucesiones de todas las iglesias, oye, qué tan interesante esto. El Señor les dice, Mateo 28, vayan, hagan discípulos a todas las naciones y bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces el Señor los manda a todas las naciones. Cada uno de ellos termina yendo a diferentes lugares a llevar la buena nueva que Jesucristo les enseñó a ellos. Lo que Jesús les enseñó a ellos, ellos van a ir a enseñar a diferentes partes. ¿Qué hacían ellos allá? Ellos allí nombraban obispos y presbíteros. ¿Y qué más hacían? Pues de esos obispos normalmente uno era el patriarca, que era como el sucesor de ese apóstol, y así más o menos es como al mundo entero van a llegar las sucesiones apostólicas. Por eso él aquí habla de sucesiones. Y vuelvo y repito, como usted no tiene sucesión, porque a lo mejor su iglesia la fundó o su abuelo o su tatarabuelo o algún apóstata por ahí que cogió una Biblia y fundó una iglesia y usted pertenece a ella. Porque si usted viene de Cristo, entonces le voy a hacer otra pregunta. Regáleme la sucesión, regáleme un pastor del siglo I al siglo XV o XVI, del cual usted pueda probar que usted es sucesor de él. Y como yo soy todavía, quiero mucho más todavía, no quiero que me dé simplemente un nombre por dámelo, quiero que me dé el nombre de un libro que él haya escrito para yo mirar a ver qué doctrina enseñaba en aquella época. Si la doctrina que usted tiene o qué doctrina enseñaba. Compruébeme que viene de Cristo y que no es una iglesia apóstata y hereje, compruébemelo. Entonces dice, como sería muy tedioso en un volumen como este contar las sucesiones de todas las iglesias, ponemos a confusión a todos aquellos que cualquier manera, ya sea por un mal placer propio, por vanagloria o por ceguera y opinión perversa, reunirse en reuniones no autorizadas. Hacemos esto, indicando que la tradición procedía de los apóstoles, de la muy grande, muy antigua y universalmente, universal católica, universalmente conocida iglesia fundada y organizada en Roma por los gloriosísimos apóstoles Pedro y Pablo. Entonces, un padre apostólico del año 130 al 202 nos dice que la iglesia de Roma fue fundada por los gloriosísimos apóstoles Pedro y Pablo. Lo que está en azul es lo que yo quiero resaltar, porque pudiéramos hablar de todo, pero quiero resaltar eso. Como también señalando la fe predicada a los hombres que llega hasta nuestros días por medio de las sucesiones de los obispos. Regáleme la sucesión de los obispos de su iglesia desde el siglo I, regálemela. Porque es necesario que toda iglesia esté de acuerdo con esta iglesia, a causa de su autoridad preeminente. Él decía que la autoridad preeminente la tenía la iglesia, la sede de Roma. Es decir, los fieles en todas partes, ya que la tradición apostólica ha sido conservada continuamente por aquellos hombres fieles que existen en todas partes. Pero sigamos porque hay más. Entonces los bienaventurados apóstoles, habiendo fundado y edificado la iglesia, encomendaron a Lino. Escuchen, encomendaron a Lino el oficio del episcopado. De este Lino Pablo hace mención en las epístolas a Timoteo. A él sucedió Anacleto, y después de él, en el tercer lugar de los apóstoles, a Clemente se le asignó el obispado. Miren cómo está dando la sucesión, porque él está justificando por qué lo que va a decir al final. Miren, después de Pedro Lino, después Anacleto y después
Clemente. Y miren lo que dice, este hombre, como había visto a los bienaventurados apóstoles y había estado familiarizado con ellos, podría decirse que todavía tenía la predicación de los apóstoles resonando en sus oídos y sus tradiciones ante sus ojos. No estaba solo en esto, porque aún quedaban muchos que habían recibido instrucciones de los apóstoles. En tiempo de este Clemente, escuche esto, pastor, en tiempo de este Clemente, habiéndose producido una poca dimensión entre los hermanos de Corintio, pastor, resulta de que la iglesia de Corinto, que se creyó eso de la iglesia del Espíritu Santo, terminó echando al obispo y a los presbíteros de la comunidad. Porque eran la iglesia supuestamente del Espíritu Santo y no necesitaban que nadie les enseñara y armaron tremenda locura ya. Pablo les escribe a los corintios para corregir eso y para decirles que eso no estaba bien. Pues resulta de que estando Juan vivo, más cerquita de Corinto, ahí en Éfeso, ellos le escribieron al Papa de Roma, a Clemente en ese momento, al obispo de Roma, que en ese momento no llamaba Papa, sino al obispo de Roma, para que resolviera el problema. Dice, la iglesia de Roma envió una poderosísima carta a los corintios, para que usted busque la carta de Clemente a los romanos, de Clemente Romano a los corintios, búsquela para que vea cómo resolvió el problema, exhortándolos a la paz, renovando su fe y declarando la tradición que últimamente había recibido los apóstoles, proclamando al único Dios omnipotente, creador del cielo y de la tierra, creador del hombre, que trajo el diluvio y llamó a Abraham, que sacó al pueblo de la tierra de Egipto, habló con Moisés, promulgó la ley, envió a los profetas y que ha preparado fuego para el diablo y sus ángeles. Miren lo que sigue diciendo. De este documento, quien quiera hacerlo puede aprender de él. El Padre de nuestro Señor Jesucristo fue predicado por las iglesias y también puede comprender la tradición apostólica de la iglesia. Ya que esta epístola es de fecha más antigua que estos hombres, que ahora están propagando la falsedad y que conjuran la existencia de otro Dios más allá del Creador y hacedor de todas las cosas existentes. Miren lo que sigue diciendo, miren la listica. A este Clemente sucedió Evaristo. Alejandro siguió a Evaristo. Luego Sexto de los apóstoles fue nombrado Sisto. Después de él Teléforo, que fue gloriosamente martirizado. Luego Higinio, después de él Pío, luego después de él Aniceto. Habiendo sucedido Sóter a Anicetus, Eliaterius ahora, en el 12º lugar de los apóstoles, tiene la herencia del episcopado. Para el momento que él escribe, Eliterius era el episcopo sucesor de Pedro en Roma. Y miren lo que dice, en este orden y por esta sucesión nos ha llegado la tradición eclesiástica de los apóstoles y la predicación de la verdad. Esta es la prueba más abundante de que hay una y la misma fe vivificante que se ha conservado en la iglesia desde los apóstoles hasta ahora y se ha transmitido en la verdad. Para Ireneo de León, la prueba más fehaciente de que estaba en la verdad y se sentía seguro en la verdad, de verdad, era la sucesión apostólica que había en Roma desde el apóstol Pedro hasta el momento que le escribió. La garantía de que estaba en la verdad, lo que le garantizaba la verdad en un momento de un montón de herejes que habían por ahí, unos cuantos herejes por ahí, incluso escribiendo libros y firmándolos como si fueran apóstoles, era esa sucesión. Repito, pastor, deme la sucesión de la cual viene usted del siglo I. Regálemela. Ah, no tiene. ¿Sabe por qué no tiene? Porque es apóstata y hereje. Así que sigámoslo escuchando. Y nace recién en el tercer siglo. No. Ya vimos que no, ya vimos que Marcos 3:13, el Señor los llamó, estableció 12 para que estuvieran con Él, les dijo a quienes ustedes oya mi olla, etcétera. Los envió, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, ahí mismo se les llamó católicos, etcétera. Ya vimos que no. No desde Israel y menos desde que Jesús dejó este mundo. Bueno, ya lo probamos, ¿no? Y es más, a la verdad de la Biblia nos podemos remitir, ya que tiene el mejor registro histórico y veraz para nosotros, los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos cristianos. Lo siento mucho, pastor. No son ni los verdaderos hijos de Dios ni los verdaderos cristianos. Para nada.
Lo siento mucho, pero bueno, las pruebas dicen todo lo contrario. El apóstol Pablo, cerca del año 60, escribe una carta a los romanos, pero nunca saluda a ningún papa o a supuestos sacerdotes encargados en Roma. Entonces escuchen la prueba. Encontró la prueba. Y miren la cara que pone para decir, uff, miren la prueba que les tengo, hermanos. Miren la pruebota que les tengo. La pruebota que les tengo. El apóstol Pablo le escribió hacia los años 60 una carta a los romanos. Miren, yo no quisiera decir esto, pero es que me toca decirlo. Yo creo que está mal de la cabeza o está fumado, yo no sé qué tiene. Pero ¿cómo puede ser posible que empiece diciendo que Constantino cristianizó a Roma cuando ahora mismo está diciendo que hacia los años 60 Pablo le escribió una carta a los romanos? O sea, es tanto el desespero por contradecir la Iglesia Católica que ni se fija. Y eso que los videos los editan, ahí están todos los brincos de las ediciones de los videos. Lo cual quiere decir que se equivocó un montón de veces y después trató de arreglar el video cortándolo. Pero aún editándolo y no se dio cuenta del error que estaba cometiendo, las incoherencias que está diciendo. Pero vamos a esto. Esto que acaba de decir es una contradicción. ¿Por qué? Porque si la Iglesia de Roma la fundó Constantino en el año 312 y por eso se llama romana, él lo acabó de decir no hace un momentico, entonces ¿cómo es que San Pablo le escribió entre los años 60 una carta a los romanos? Y fuera de eso lo utiliza para dar como la gran prueba pues de que en Roma no existía iglesia en ese momento. O no había papa, o no sé. Miren, dice que no saludó a ningún papa. Ahora la pregunta es la siguiente. Si Pablo fue uno de los fundadores junto con Pedro de la iglesia de Roma y le está escribiendo una carta es porque él no estaba allí. Porque si él estaba en Roma, pues él no necesitaba escribirle, sino que lo que les tenía que decir se los decía de viva voz. Y si San Pablo no estaba allí, ¿por qué tenía que estar para ese momento el apóstol Pedro? Si sabemos que Pedro también estuvo en Antioquía y en otros lugares. Pero además de eso, la carta de Pablo no era para el Papa, era para la iglesia de Roma. No iba dirigida al Papa o al obispo de Roma, iba dirigida a la iglesia de Roma. Miremoslo. Romanos 1, del 1 en adelante. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. Miren el versículo 7. A todos los que estáis en Roma. Entonces la carta no iba dirigida al obispo de Roma, la carta iba dirigida a la iglesia de Roma. Pero este falso pastor y hereje además no sabe que Pablo tenía que ser muy cuidadoso de a quienes nombraba en sus cartas. Porque si los romanos paganos les quitaban esa carta, los que llevaban esas cartas, que eso no era que lo enviaran por correo como hoy en día, y se daban cuenta de que ahí estaba el nombre de Pedro y que iba dirigida a Pedro, pues iban a dar cuenta que Pedro estaba en Roma y lo podían matar. Es que este tipo es tan ignorante que no sabe que de ese montón de libros apócrifos que la iglesia separó en el año 389 y dijo que son apócrifos y que estaban firmados por un apóstol, eran los herejes los que los firmaban como si fuera un apóstol para engañar. Por eso Pablo va a decir, cuando yo firmo, este es mi nombre, yo firmo así. Porque en ese tiempo andaban engañando, firmando escritos con herejías como si fuera un apóstol. Entonces, Pablo tenía que tener mucho cuidado, es más, ellos tenían que tener mucho cuidado de a quién nombraba. Y si él nombraba a Pedro, si se dirigía directamente a Pedro, primero no se dirigió a Pedro, él se dirigió, fue a la iglesia de Roma. La carta es para la iglesia de Roma, no para... Una cosa es que yo ahorita le escriba una carta a la iglesia de Roma y otra cosa es que yo le escriba una carta al Papa. Al Papa va directamente al Papa para alguna cuestión. A la iglesia de Roma va con un mensaje para la iglesia de Roma. Y lo otro entonces es el peligro de que se nombrara ahí y se dieran cuenta que Pedro estaba en Roma y entonces lo podían matar.
Pero este señor no tiene ni la menor idea de eso. Su puesto es licenciado en teología y no tiene ni la menor idea de eso. Entonces, ni coordina lo que dice, ni coordina. O sea, acaba de decir una cosa, dice que Constantino, con la venida de Constantino en el año 312, pero luego dice que él fue el que cristianizó a Roma, pero luego dice que Pablo le mandó una carta a los romanos. Pues está mal de la cabeza, está fumado, yo no sé qué tiene, pero algo no anda bien con el hombre. O es tanto el desespero por contradecir la verdad y la iglesia que recurre a cosas que ni se da cuenta de lo que hace. Y lo peor, miles y miles de vistas de este video y seguramente que lo que más me duele a mí es ver un montón de católicos que caen en esas trampas tan tontas y no se dan cuenta de nada. Lo escuchan y dicen, ay, ¿será que tiene razón? Un montón de mentiras, incoherencias, engaños. Bien, vamos a escuchar a ver qué termina diciendo. Y más adelante, aproximadamente en el año 90, casi terminando el primer siglo, el apóstol Juan escribe Apocalipsis, donde Jesús envía mensajes por medio del apóstol a 7 iglesias que habían en ese entonces. ¿Y qué creen? De esas iglesias, ninguna era de Roma. Mi Padre Santo. Ay, Dios mío. No podía terminar con algo más ignorante que esto, definitivamente. No podía terminar este video tan cortico con algo más ignorante que esto. Bien, vamos a esto. Da como otra gran prueba, pues ay, les tengo otra prueba maravillosa de que la iglesia de Roma no existía, pues. O sea, escuchen, presten atención. Presten atención para que ustedes se den cuenta que la iglesia no existía. Una pruebota, pero la pruebota. Miren, hermano, aquí tomé dos mapas y los puse acá. Este es un mapa, este es otro mapa. Este es uno más corto, este es uno más grande. Cuando ustedes miran acá, están las 7 iglesias del Apocalipsis que este hereje acaba de mencionar. Y miren, aquí está la Odisea, Filadelfia, Sardes, Esmirna, Éfeso. ¿Por qué Juan le escribe y menciona estas 7 iglesias? Primero, por varias razones. La primera, él era el obispo de esta zona, por tanto era el obispo de estas iglesias. Segundo, no eran solo 7, habían más, pero 7 en la Biblia significa totalidad, plenitud y pacto, es el número de pacto. Entonces, al dar mensajes a estas 7 y mencionar 7, le está dando de alguna manera un mensaje a la iglesia universal. Pero no menciona a las demás simplemente por lo que significa el número 7 y porque con eso le está enviando un mensaje a toda la iglesia. Espero hacerme entender en esto. Pero, por ejemplo, también habían más. Por ahí cerquita estaba Colosas, etc. Vamos al mapa más grande. Porque en el mapa más grande entonces aquí tenemos, vuelvo y repito, las 7 de Apocalipsis. Pero en el mapa más grande vemos que ya por aquí aparece Colosas, aparece Antioquía, aparece Chipre, Cilicia, Siria, Capadocia, Galacia. Entonces, pastor, a ver, se terminó con la ignorantada más grande que puede haber por lo siguiente. ¿Cuál fue la primera iglesia? La primera iglesia fue la de Jerusalén. Entonces, como Juan no la mencionó en Apocalipsis, entonces no existe la iglesia de Jerusalén. ¿Ah? Pablo le había escrito a la iglesia de Galacia, a los Gálatas. Entonces, como no la mencionó ahí, ¿no existe la iglesia de Galacia? Lucas, que tiene uno de los evangelios canónicos, San Lucas era sirio, era de Antioquía, era médico. Entonces, como no mencionó Juan en Apocalipsis la iglesia de Antioquía, entonces no existía la iglesia de Antioquía, ¿de verdad? ¿De verdad? No, esto no puede ser posible. Y la da como la gran prueba. Miren la prueba de que no existía iglesia en Roma. La prueba de que no existía iglesia en Roma es que hacia el año 90-100, Juan le escribe a 7 iglesias, el Señor manda mensajes por medio de ellas. ¿Y adivinen qué? ¿Y adivinen qué? No menciona a Roma. Por tanto, entonces Roma no existe. Pero no mencionó a Jerusalén. Entonces no existe la iglesia de Jerusalén, la iglesia madre.
Ah, pero no mencionó la iglesia de Antioquía, entonces no existe la iglesia de Antioquía. Ah, pero no mencionó la iglesia de Colosas, entonces no existe la iglesia de Colosas. Ah, pero no mencionó la iglesia de Galacia, entonces no existe la iglesia de Galacia, no mencionó a los Corintios. Válgame Dios, qué manera de terminar un video tan cortico lleno de mentiras, falsedades y engaños. ¿Ustedes se dan cuenta, mis queridos hermanos, por qué es tan necesario que nosotros profundicemos en estos temas y los conozcamos? Porque inmediatamente uno lo escucha y uno dice, no puede ser que en un video tan cortico diga tanta barbaridad. Por eso yo, perdónenme, pues que lo diga, pero yo digo, o está mal de la cabeza, o es demasiado ignorante, o está fumado, yo no sé. Pero es que es increíble que diga tanto, no tomarse la molestia de investigar un poquito. Yo por eso no subo videos a la carrera. Yo me demoro para subir videos porque los analizo bien, los pienso bien, leo, investigo. Y seguramente cometeré algún error, claro que sí, pero por lo menos al investigar estoy más seguro de cometer menos errores que salir a decir tantas payasadas así. ¿Ustedes pueden creer esto? ¿De verdad pueden creer esto? No coman cuentos. Oiga, y nos dice que no comamos cuento. Yo les digo a ustedes, hermanos católicos, no coman cuento. De verdad no coman cuento. Mire, les estoy comprobando para que no coman cuento. Y a los que lo siguen a él con esa sonrisita ahí de que, ay, la saqué del estadio. No coman cuento, investiguen. No se dejen engañar tan fácilmente. Coman Biblia. Coman Biblia, por favor. Toda la Biblia que él se comió para hablar del año 312, para hablar de Constantino, para hablar de Colosas, para hablar de Apocalipsis y no mencionar que la iglesia de Roma, pero no mencionaron a Jerusalén, no mencionaron a Galacia, no mencionaron a Antioquía. No, pues qué comedera de Biblia. Si para eso come Biblia, de verdad, eso es comer Biblia. Hermanos católicos, esto es serio. Mucha gente está cayendo en apostasía y en herejía, saliéndose de la verdad y poniendo en riesgo la salvación de su alma. Esto es serio, serio de verdad. Por videos como estos. Bendiciones. Bueno, mis queridos hermanos, la verdad es que cada vez me sorprendo más de estos protestantes y herejes que hacen videos de 1, 2, 3 minutos y dicen tanta barbaridad junta. Yo no he podido hacer short y cosas de esas porque me ha sido muy difícil hacer un video tan cortico. Seguramente de la única manera es poniendo un versículo bíblico y no diciendo nada sobre él porque yo la veo muy difícil. Estoy buscando cómo hacerlo, pero la veo muy difícil. Y esta gente en 2 minutos dice tanta barbaridad como si nada. Y miles y miles y miles de vistas. Y la gente creyéndose esas mentiras, esos cuentos. La verdad, yo pido disculpas si se me fue la mano, pero es que de verdad me saca de quicio ver a una persona decir tanta mentira, tanta falsedad, tantas contradicciones en tan poquito tiempo y con una frescura tremenda. Y como se está metiendo con la iglesia a la cual yo pertenezco, la cual yo defiendo, y la cual con argumentos, con Biblia defiendo y muestro, pues ahí sí lo siento mucho. Bien, mis queridos hermanos, creo que no me queda siquiera, es que, ¿qué más voy a decir? Ya solamente escucharlo a él y saber un poquitico de esto, ya uno, ya es como para agarrarse la cabeza y ponerse a llorar definitivamente. Si llegaron hasta el final de este video, gracias. Si no se han suscrito, suscríbanse. Bienvenidos a las nuevas personas que se han suscrito poco a poco al canal. Personas que de verdad quieren profundizar en todos estos temas, que quieren ver estos videos y las reacciones y mirar y tener ya dos visiones para mirar y analizar bien si es verdad o no es verdad tanta cosa que se dice por ahí. Suscríbanse, toquen esa campanita que hay, esa campanita que aparece cumple dos funciones. Una, que no se les pierda el canal, porque en la medida en que ustedes de pronto no entran al canal se les termina perdiendo. Y dos, que se les notifique que hay un nuevo video y ustedes se programan y lo pueden ver. Les cumple dos funciones importantes. Compártanlo en todos sus grupos sociales, en todas sus redes sociales, todos los grupos donde estén, compártanlo. Miren, si ese video
con tanta mentira, lo comparten por cuanto grupo una y varias veces y la gente lo ve y lo ve y lo ve y se termina tragando ese cuento, ese montón de mentiras, porque ustedes no pueden compartir este video al menos para que la gente tenga dos visiones y escoja y mire a ver y analice y se dé cuenta que hay que profundizar un poquito más. Entonces, por favor, compártalo con familiares, amigos y conocidos. Denle like, también eso ayuda porque el algoritmo de YouTube se da cuenta que a la gente le está gustando, le está dando like, y entonces lo hace llegar a más personas. Y bueno, nada más que decir, se les quiere mucho, Dios los bendiga. Tenemos un montón de videos como este que vamos a reaccionar con la palabra de Dios. Recuerden que también tengo otro canal que se llama Marian César, en ese no hago reacciones. Sí tenía unas reacciones, pero estoy separando el contenido. Pero ese se llama Marian César y en ese estoy enfocado solamente en enseñanzas bíblicas. Ahora estoy haciendo un curso de Biblia. Empecé con introducción a las Sagradas Escrituras, formación del canon bíblico Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Por qué la diferencia en las Biblias católicas y protestantes en cuanto a los 7 libros? Pruebas de que Jesús, o textos bíblicos que prueban que Jesús y los apóstoles utilizaron los 7 libros que no tienen las Biblias protestantes, todo eso. Entonces, eso es lo que quiero hacer en ese canal. Ahí profundizo un poco más todos esos temas y bueno, entonces quería darles eso para que se den una pasadita por allá. De hecho, pues les voy a dejar aquí al final el link para que el que quiera ir a ver esos temas allá completos los vea. Y no, ya no siendo más, pues que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Espero que compartan para que hagamos llegar esto a muchas personas y no se dejen engañar tan fácilmente. Que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.